yo me formé como pintora abstracta y expresionista. Me gustaba mucho como la magia de la pintura en cuanto a todo lo que puede decir una línea, una mancha, una sombra, la profundidad, el contraste, o sea, toda esa cosa como matemática de la pintura. Yo siempre vi el arte abstracto como un arte matemático, pero siempre también lo combiné con esta cosa como emocional, intuitiva y como áspera también de lo que es como el aleatorio, lo que es como dejar fluir. Entonces hice mi tesis que se refería a eso, era como método y emoción, pero no como que se contradijeran, sino que como se podían ir intercalando, como la metodología y toda la parte más racional con la parte emocional. Y bueno, a mí me fue como bien en la memoria, me saqué como la nota máxima y los profesores entendieron muy bien la propuesta y les gustó bastante porque en ese momento era como muy fuerte todo el tema como de la emoción, la intuición, pero se estaba dejando como muy de lado la metodología. Entonces yo creo que la cosa que me pasó después con los computadores es que yo siempre de alguna manera igual siempre tuve una mente matemática. De hecho yo entré a la universidad gracias a la prueba de matemáticas y era como un caso extraño en la universidad porque en arte en general la gente en lo fuerte es como la parte de literatura y yo era de las pocas así que la matemática era como el fuerte. Y así veía yo la pintura como una cosa muy matemática, esa era mi visión. Y después me pasó, yo ayer contaba que hice mi primer catálogo, que yo salí a la universidad y hice una exposición. Y en esa exposición el catálogo lo hice con folio continuo, me llevaron a los computadores, un amigo que se llamaba Ronald Peregrini, me llevó a como la facultad, me imagino que de arquitectura, porque quedaba por ahí por la Plaza Italia, y me llevó al centro de computación de la Universidad de Chile y consiguió que me imprimieran el catálogo así, no sé, por 100 catálogos, ponte tú, todo, y me compré un folio continuo gigante, hice toda la investigación de folio continuo que venía con esos puntitos al lado. Entonces como eran como 4 páginas de folio continuo por los 2 lados y venían los textos y yo le ponía un dibujo original. Entonces sin querer ese fue como mi primer acercamiento a los computadores y lo encuentro así como significativo y visionario, pero no porque yo haya sido visionaria, sino que fue como que la vida de alguna manera estuvo como mostrándome ciertas señas. Y después me pasó que un amigo me llevó un computador de su pareja, que era una chica que era ingeniera en computación, Linda se llamaba, y ella tenía un computador con un Windows y me pasaron el Paint, como, oye, mira, Hito, pinta, y ahí yo sé que fue como la obsesión porque me puse a dibujar y esto yo siempre lo digo como que yo amo el control Z, o sea que porque en la pintura no se puede deshacer, igual yo aprendí a deshacer, yo inventé mi técnica para deshacer, pero en ese momento en la pintura tú ponís y ya no podís sacar, entonces esto de poder no sé, darle varios caminos a un dibujo, grabarlo y grabarlo varias veces y continuarlo por distintas vías y todo eso era así como demasiado espectacular. Y bueno, no tenía el dinero suficiente a comprar un computador, el año 90 era carísimo, pero me compré un Atari, me conseguí plata por aquí por allá y un Atari. Y bueno, yo al principio no consideraba como parte de mi proceso el Atari porque me dedicaba sobre todo a jugar. Vamos a dejar que pase el tren. Qué bonito. Y me dedicaba a jugar y no a programar, que me encantaría decir, oye, yo el año 92 estaba programando en el Atari, pero la verdad es que no le veía como mucho el sentido que podía hacer con programación. Me llamaba la atención, había programado, en realidad mi primer encuentro fue con los computadores, fue en el colegio, una vez que hicieron como un curso de computación. Y para mi sorpresa quedé seleccionada, porque era así como 8 personas por curso o menos, y los llevaron a toda la sala de computación y los dejaron estar un rato ahí, y yo quedé como de todo el curso 8 seleccionadas y quedé yo. Y ahí en realidad fue que me enseñaron a programar, pero fue un curso muy cortito. No eran como Atari, fíjate, eran como Atari. Y ese, en realidad, claro,
No eran como estos tecladitos típicos de Atari y con este casetero al lado y una pantalla. Ah, perfecto. Entonces ahí aprendí como programación. Entonces cuando yo tuve el Atari después, ese fue entonces cuando fui a los folios continuos fue mi segundo encuentro con computadores. ¿Sabes que esta historia la iba armando también a través de entrevistas? Ponte tú cuando me entrevistó la Carola Lara para este libro que es el del escáner. Ella fue la que puso énfasis en que mi primer encuentro había sido el año 90, pero yo siempre lo veía desde que tuve mi primer computador. Y ya como el año 96, 97 por ahí tuve mi primer compu y bueno, fue impresionante, o sea, yo llamaba a mis hermanos por teléfono y mis hermanos me enseñaban todo, así como mete el disquete, métete el navegador de archivos. Todavía no eran tan grandes. Los primeros que conocí eran así, en el computador de esta chica. Como, claro, y como... Los de acetato y los de claro, los de 3,5. Sí, los de 3,5 ya esos eran los típicos, o sea, yo todavía los tengo. Tengo que tratar de rescatarle ahí los archivos. Hay gente que hace monedero y otras cosas para... Claro, no, pero yo tengo los archivos de las cosas que hacía, así es que no se han borrado. Los tengo ahí todos guardaditos. Bueno, y así empezó la cosa de la computadora y después... empecé a ser súper creativa con la computadora, pero sin darme cuenta, o sea, era como que me gustaba demasiado, pero a todo esto yo igual seguía pintando. Entonces ahí hay dos cosas que es bonito de esa época, de antes de internet. Uno es que yo tenía una computadora en blanco y negro y esa computadora yo quería hacerla a color, entonces se me ocurrió la brillante idea de comprar papeles calcos de colores. Y le ponía papeles volantín porque como eran finitos, entonces ponía papel volantín, papel calco, papel volantín y tú lo podías hacer todo el año que quisieras, po. ¿Cachai? Entonces ponía como papel volantín, papel calco, ponía dos, no sé cómo hacía para que no se salieran, pero ponía dos calcos y varios volantines, entonces imprimía. Entonces me iban quedando impresiones a color, pues porque para empezar el papel volantín era color y después los papeles calco eran amarillo, rojo, blanco, habían azules, había un montón de colores. Entonces eso después con los años me di cuenta que había sido un trabajo súper potente y de hecho me gustaría tener de nuevo esa impresora para poder experimentar un poco más con eso. Después lo otro fue que diseñé en el Paint un catálogo así largo y lo llevé a una imprenta y me lo imprimieron, pues, pero no tenía nada que ver con los formatos tradicionales que se llaman, salió más caro. Ahí aprendí que existen como papeles estándar y qué sé yo, pero igual me lo hicieron. Pero lo más irónico y contradictorio era que ese catálogo era un manifiesto de dedicación a la pintura y por suerte mandé a imprimir 1000 y se doblaban y quedaba como un triangulito y tengo todavía un montón, pues guardé y es como la primera obra digital que tengo, entonces es una contradicción en sí misma, pero ahí está como... No sé, es que lo que a mí me sorprende y lo que me fascina de todo este proceso es que ahí no había una intención de hacer un encuentro con lo pictórico y lo digital. Fueron como encuentros casuales. Fueron como encuentros casuales, pero ahora son tremendamente simbólicos, porque en el fondo ahí está la raíz de mi problemática, de lo que me llevó a lo que yo llamo pintura electrónica interactiva. Ahora lo que yo llamo pintura electrónica interactiva en realidad no existe en el medio, no existe... ni en el mercado, existe sí en la realidad, pero no se llamaba así, se le llamaba arte cinético. La única persona que he encontrado que hablaba de pintura electrónica es Frank Malina. ¿Por qué? Porque él era un ingeniero en la NASA y quiso hacer pintura y la hizo con luz. Pero en ese momento no estaba el tema de la interactividad, así que él hablaba de pintura electrónica. Pero todos los otros artistas que han hecho cosas con electrónica, él lo miraban más como de un punto de vista escultórico, como un objeto de arte. Entonces cuando se habla como la única que hace pintura electrónica, en realidad yo no conozco a nadie más que esté haciendo pintura electrónica, pero la gente tiende a pensar que la pintura electrónica es como una tendencia que existe, y es muy divertido porque a veces hay gente que no se preocupa mucho de profundizar y buscan pintura electrónica y de repente encuentran unos software por ahí que son como para experimentar, pero una cosa totalmente diferente. O sea, cuando yo empecé esto de la pintura fue justo por este como encuentro que se produce solo aquí en este manifiesto pro pintura y diseñado digital, son mis primeros dibujos digitales con mouse,
Y además ocurre una cosa muy interesante en ese catálogo, que yo le pongo un timbre que decía presente, que decía como Isabel Aranda Hito, y le pongo el timbre presente. Y también eso fue hiper visionario, porque ahora yo... Pero fue visionario del cosmos, no visionario de la IT, ¿cachai? Porque yo pinto ahora mucho con stamp y trabajé después 6 años en arte correo, donde el Artistamp, que es como el timbre artístico, digamos, pero en ese momento yo nunca había usado timbre, ni sabía que iba a usar timbre, ¿me entendí? Pero por ponerle color, porque esto era en blanco y negro, se me ocurrió mandar a hacer el timbre. Y como que sentía que la escena nacional, alguien dijera así como Hito Aranda, y yo dijera presente, como que, esa era la idea de ponerle presente al timbre. Y así se llamaba la exposición. Por eso es que me interesa a mí cuando hablo en las conferencias, me piden que haga presentaciones, hablar del proceso, porque el proceso es tan, por un lado complejo y por otro lado es como rico, o sea, es como rico en elementos y también como la parte histórica, porque yo siento que soy privilegiada al pertenecer a una generación que tuvo una formación absolutamente analógica y de repente se enfrenta con esto que es todo como lo digital, a mí me gusta llamarlo así. Es como cómo enfrenta a una persona que en ese momento tenía 30 años, 35 años, toda esta cosa nueva. Y está con un pie en un lado y el pie en el otro, porque después, de aquí en adelante, en el futuro, todos van a ser nativos digitales y son personas que en general tomaron esto joven, entonces otra mirada. Entonces, otro tren. Este es el biotren. Sí, qué lindo. Me encantan los trenes. Amo los trenes, por favor. Claro, que construyan más trenes en Chile y se recupere lo que se perdió. Y bueno, y claro, entonces yo como que asumí tempranamente esa situación privilegiada. Esa condición De estar en los dos lados, porque no solamente los que estuvimos ahí en los dos lados somos los únicos testigos que hay en el mundo, que no creo que sean demasiados, que pueden como dar de alguna manera como testimonio a través de su trabajo y de todo lo que de todo lo que hacen en su vida de este proceso, porque claro, obviamente que yo viví en una época que el mundo, un momento en que el mundo cambió para siempre, o sea, cuando llegaron los computadores y el internet hay un cambio de paradigma absoluto y yo tuve la capacidad de comprenderlo. Entonces, dentro del mundo del arte era así como me transformé como una especie de excéntrico, porque siempre andaba hablando y les decía, miren internet, qué sé yo, miren si esto se puede hacer, pueden hacer su propia página web, un catálogo virtual o qué sé yo, bla, 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 y era como la única que andaba así con email, con sitio web, dentro del medio de los pintores, digamos. Igual habían otros artistas que lo tomaron, como Félix Lazo, por ejemplo, y estaba Gonzalo Mesa, que empezó como antes que yo, pero él lo abordó desde otra mirada. Yo creo que fui un poco más con una mirada como más lejana, porque él al principio hacía mucho esto de dibujar e imprimir, dibujar en Photoshop e imprimir. Igual a mí me parecía súper interesante su trabajo, me parece, y además que hizo otras cosas, pero yo nunca pude ver como la computación como eso. Yo sabía que había mucho más que hacer una obra gráfica e imprimirla. Entonces lo que yo como que empecé a hacer es como una especie de mixtura, o sea, yo hacía como papel reciclado en una época y no sé cómo lo lograba meter en la impresora y lo imprimí y después lo pintaba, ¿me entendí? Como que no podía, no me satisfacía solo el hecho de hacer algo digital e imprimirlo. Entonces bueno, ahí fue que empecé. Lo primero que me pasó fue el tema del arte correo, que en el arte correo aprendí todo el tema de las redes, del networking. El arte correo se podría decir que en el mundo del arte fue como un pre-internet, o sea, ellos a través del correo postal ya estaban haciendo red, ya estaban haciendo obras colectivas, ya estaban organizando cosas en conjunto, y el primer valor del arte correo es la comunicación sobre cualquier otro valor, y claramente establecido. Entonces también había una cosa de no jurado, de inclusión,
Mira, de arte correo podría estar hablando toda la tarde porque es realmente alucinante. Yo admiro, respeto y además estoy súper agradecida al arte correo. Además que tiene el tema del Artistamp y además tiene el tema de cómo trabajar en red, que es pre-internet y pre-net art y muchas cosas que están pasando ahora. Estábamos hablando de tu proceso como pintora, claro. Como que descubriste el computador, internet, de ahí en adelante, pero bueno, todos los tipos de arte que era que venía con internet, como web art, net art y como claro, sí. Pero sí. está esto, el escáner cultural. Yo veía que se hacía mucho proyecto sin difusión y que no quedaba registro. No todos los artistas, y de hecho pocos artistas tenían dinero como para hacer un catálogo. Estaban a merced del periodista, que el periodista no siempre dice todo lo que el artista habla, ni lo que le interesa, y das la versión que no sé, la línea editorial. Los artistas escriben, entonces es más difícil todavía como para plasmarlo así. Entonces ya nace Escáner Cultural y se empieza a dejar testimonio de todo lo que se puede dentro de mis fuerzas, porque además yo era artista, no era, o sea, directora de revistas fui con todo mi corazón durante 10 años, dediqué al principio el mes entero, después 3 semanas y me volví cada vez más rápida, entonces al final armaba la revista en 5 días, fue como ya al final en 3. Pero era un trabajo así maratónico, o sea, yo lograba hacerlo tan rápido porque cada vez que lo hacía aprendía 2, 3 trucos para hacerlo más rápido. Pero yo hice los 100 primeros números de escáner, así hasta el último pie de foto, era puesto por mí, o sea, y habían columnistas difíciles como César Espinosa de México que me mandaba 50 fotos, 50 pies de foto y no siempre le ponía foto 1, pie de foto 1, entonces a veces yo tenía que estar, o sea, me tomaba un día entero solo el artículo de él. Yo no dedicaba todos los días del mes a mi revista, la dedicaba, trataba de dedicarle el tiempo más acotado posible, dentro de lo posible, porque me llegaban cientos de mails. O sea, la revista no es solo, bueno, ustedes están en un medio, no es solo hacerla y lo que se publica, sino que es toda una gestión detrás que es inmensa. Y ahí apareció Marcela Rosen, a la que yo le empecé a pasar todo lo que era arte-acción. Y como ella hacía arte-acción, sí, ella es la actual directora de Escáner, y ella empezó a asumir todo lo que era la arte-acción y bueno, y como tiene ella un pensamiento político bien claro, también empezó a meter el tema mapuche. Tenemos una columna que se dedica especialmente a ese tema, también tenemos una columna que se llama Comunidad, que ahí es donde ponemos los temas un poco más de protesta, de denuncia. A pesar de que no es fuerte en la revista, siempre tratamos de dejar espacio a ese tipo de cosas. Y bueno, y ahí nace toda la historia de Escáner, que también yo creo que podría ser una entrevista aparte, porque bueno, para eso escribimos el libro, para dejar como el registro, testimonio, que quedara como la historia de Escáner plasmada antes de que uno se vaya, porque obviamente que uno va a desaparecer y esto es lo que va quedando, pues. Eres como una exploradora, digamos que en una navegación, viste algo, hiciste ir. Y como, no sé, pues aquel que va con la selva a machetazo, como haciendo camino. También te dedicáis mucho a estudiar y a investigar. Y, o sea, el trabajo es para hacerlo un poco pulcro del 100%, porque además te pegaste un salto, bueno, de la NET y todo eso, a programar con Arduino, que también vino como a revolucionar el mundo del arte en algún momento, hasta que llegaste a hacer tu propio Arduino, o sea, tú, ¿cachai? O sea, yo pienso que hay que dedicarle mucho tiempo para tú poder hacer tu propia placa, ¿no? O sea, lo que pasa es que no hacer una placa de Arduino en realidad es fácil. En realidad todo es fácil, todo lo que requiere es tiempo en realidad. Y eso yo debo agradecérselo a mi pareja, que es Omar Gatica, y a mis hijos, porque yo creo que los que hicieron el gran sacrificio fueron ellos. O sea, cuando yo tenía que hacer Escáner Cultural, yo decía ya, ahora me toca hacer la revista, y todos sabían que eran 5, 6, 7, 10 días al principio. Y ellos hacían el almuerzo, ellos organizaban la casa, y yo me sentaba y estaba, dice Omar que una vez me contó 18 horas sin pararme del computador. Y eso para una familia es un sacrificio, que la mamá esté ahí, y lo hacían con mucho amor, y creían en mí. De hecho, en un momento yo dije ya voy a dejar de hacer Escáner, eso fue como el 2004,
porque yo ya no puedo, si yo estaba haciendo pintura, grabado, escáner, arte correo, yo participaba en todas las convocatorias de arte correo, entonces en todas las que me llegaban, eran, no sé, 20, 30 convocatorias, entonces era una locura y yo ya no daba, como que ya estaba colapsando, y además lo que más me preocupaba es que sentía que no era 100% buena en nada, que era 50% buena en todo, por decirlo de una manera, ¿no? Y fue uno de mis hijos el que me dijo: mamá, si tú dejas de hacer escáner, yo no te hablo más. Así, radical, tú tienes que seguir con tu revista, y bueno, me alentaron, y ahora a ellos igual les dolía un poco que yo haya dejado la dirección, y que es como que, pues yo creo que es como un hijo de la familia al final. Era yo la que lo hacía, pero al principio los hijos escribían, las hijas de Omar escribía sobre música, Omar hacía la sección de poesía, o sea, todos ponían algo para que este proyecto resultara. Ahí viene el tema del ASCII, pues cuando yo veo que está todo sin fin de cosas, de actividades que yo hacía, que además yo tengo también buenas relaciones con algunas galerías de arte, entonces a veces me pedían que organizara exposiciones, no, una locura, ¿ya? Y el tema es que yo digo, bueno, llegó un momento y dije, ¿cuál es el artista chileno que más me gusta? Y visionariamente, ¿no? Esa magia especial fue que elegí a la Matilde Pérez. Sí, también fue que tampoco pensaba yo ni hacer pintura electrónica en ese momento, pero elegí a Matilde Pérez. Jesús Soto, el artista internacional, y de mis pinturas elegí una que era bien óptica, la más óptica de todas, y dije, voy a elegir un lenguaje común para todo lo que yo haga de ahora en adelante, y eso fue el ASCII, porque me gustaba, y no era porque yo, así como el arte ASCII, sino que me gustaba cuando me llegaba un mail y en la firma venía un dibujito, eso era lo que más me atraía, y yo creo que eso venía del Atari un poco, ese lenguaje, y lo sentía tan computacional, entonces empecé a hacer grabado. Y para eso, ¿cómo lo hacía? ¿Cómo metía el texto en el grabado? Y ahí ocupé los timbres. Entonces empecé a armar timbres, incluso tenía esos que uno va juntando las letritas una por una, y lo iba metiendo en las placas de grabado. Empecé con todo esto, los ácidos y todo, y empecé a hacer grabados con letras, después pintaba y le metía los timbres, y después hacía una obra para arte correo y le metía el ASCII, aprendí a usar esos programas que te traducen todo en ASCII, y así, como que lo que hacía, mi página web era puro ASCII, y lo elegí como lenguaje común. Y no lo soltaba hasta el día de hoy, porque como que necesitaba un hilo conductor, algo que me diera como una unidad en las cosas que yo hacía. Y ahí, bueno, ahí fue que mi pintura empezó a tener texto, y por eso soy considerada por artistas, poetas visuales, como poesía visual, y me invitan a bienales de poesía visual, y ahora voy a ir a Lima a dar una conferencia en la Telefónica de mi trabajo, pero la gestión la hizo un poeta visual peruano. Entonces es bien loco, porque son cosas que me ha ido regalando hasta el día de hoy el arte correo. Por eso yo al arte correo le tengo un amor inmenso, y no participo por decisiones personales, por lo mismo que dejé la dirección de Escáner Cultural, o sea, igual participo, pero muy poco. Es porque decidí que quiero meterme a mi taller y quiero hacer el trabajo de pintura electrónica así como súper seriamente. Ya no quiero estar tan dispersa, ya no puedo, porque también es un tema de edad. A los 30 años no tiene una fuerza increíble, a los 48 que voy a cumplir ahora, te tenéis como que empezar a cuidar si queréis seguir trabajando a un buen ritmo. Ya no podéis darle. O sea, yo el año pasado, después de que volví a Australia, sentí que ya estaba reventada, así que si seguía ese ritmo, yo ya no, mi cuerpo se iba a destruir, o sea, iba a empezar a sentir ya el peso de tanta actividad. Pero vuelta a la pintura, ¿me entendí? O sea, para mí mucho más importante que todo eso fue la exposición Ito.lab, donde hice, no sé, unas 10, 12 pinturas de gran formato, con texto, y donde logré como cristalizar en un lenguaje pictórico todo esto. Y bueno, esa era la intención, porque hubiera como en el arte ASCII, mira, mi intención era que tú vieras un óleo sobre tela, que, o sea, en este caso era acrílico sobre tela,
el más tradicional de los formatos, de los materiales, y la gente viera algo virtual. Y era tal cual, o sea, la gente no pensaba que eran impresiones digitales. De hecho, incluso ayer un chico que estuvo en la presentación no entendía que yo pintaba, porque él creía que yo lo hacía todo en el computador y lo imprimía. Entonces yo ahí logré, como a través de la visualidad, esta fusión. También hice una acción de arte que se llamaba ASCII Gioconda, y también hice otro trabajo que no fue conocido porque yo estaba en un proyecto en el MAVI y al último momento apareció Milan Ivelic y le pareció que lo mío no estaba al nivel del MAVI y me lo sacó. Me sacó de la exposición, pero yo ya estaba el MAVI comprometido conmigo 2 años atrás y qué sé yo, pero él consideró que no. Y igual le gustó un montón el trabajo, pero no. Y era una pintura grande de 3 metros por 2 que después se rompió porque era tan grande que la estábamos trasladando y se rompió, y era la animación de la misma pintura. Yo quería hacer el paralelo. Algún día voy a trabajar, voy a escribir algo sobre eso y a ver si encuentro la animación, pero era siempre la misma como obsesión, como a crear una relación entre la pintura y todo esto que era lo digital, y esa una relación que no tendría ni siquiera por qué existir, o sea, existe porque a mí me interesa nomás. Y no sé si habrán otros artistas como tan obsesionados con esa relación. Igual la relación existe naturalmente, siempre hay alguien que está dibujando y lo digitaliza y no sé, después lo proyecta, después lo dibuja, o sea, la relación igual siempre existe de forma natural. Pero a mí, digamos que también, además de forma natural, se me da la relación en forma conceptual. Yo lo he visto acá, no ese tema, pero en el caso de Valentina Villarroel, que es una artista sonora, ella hace talleres de tecnología para niños. Y una de las cosas que preparan es pintura conductora. Entonces ellos pintan, pueden conectar al circuito, y la misma pintura, por el tema de que utilizan un sustrato que transmite y es conductor, puede generar ruido y esas cosas. Entonces quizás no es lo mismo, pero hay otra camada de otra generación que va a poder ver la pintura o lo pueden extrapolar a otro arte, y en otros años más claro. Vamos a tener como, no sé, otra gente que trabaje con claro, con sí, no ahora, pero claro, pero ahí la diferencia es que yo tomo la pintura con una profundidad diferente, porque es más que la pintura como técnica, pero también está como técnica, o sea, así como ella lo hace con los circuitos, que me parece muy alucinante, eso es lo que tú me cuentas. Pero claro, es como el medio, y el medio se da natural, pero para mí la pintura, cuando yo digo pintura, es como el lenguaje de la pintura, es como la tradición de la pintura, es como que abarca una cosa más compleja. Y eso yo creo que sí, obviamente no voy a ser la única ni pretendo serlo, pero sí es como poco habitual eso, como la forma que yo lo veo como una obsesión, que es como abocar toda tu energía como a esa relación. Y bueno, cuando logré hacer esta exposición ITOLAB, tal vez no lo logré así como al 100%, o tan plenamente como se da con el tema de la pintura electrónica, pero sí, lo que sí logré y que para mí es importante es que logré como mi propio lenguaje. A mí siempre me decían en la universidad que en general los pintores llegan a encontrar su propio lenguaje como a los 40, y yo resulté no ser para nada un genio, porque no lo descubrí mi propio lenguaje ni a los 20 ni a los 30, sino que a los 40 ya siento que cristalicé mi propio lenguaje, mi propio como forma de expresar, donde una cosa que yo siento que es mía, aunque pueden haber trabajos similares, pero yo lo siento tan propio por todo este proceso. Bueno, también hice la ASCII Gioconda, que también siempre la cuento, que era la Gioconda digitalizada, pasada a ASCII, después proyectada, y que se produce como ese desplazamiento de lo físico a lo digital, de lo digital a lo físico otra vez, y a través de la pintura, y en este caso fue a través del dibujo, porque yo dibujé con ASCII la Gioconda, y bueno, y eso era también como un intento de llevar esta relación pintura digital como a la práctica. Y después de todo esto, más o menos resumido, me pasa que
hago bueno este trabajo de NetArt para Digital Chile, que fue en Canadá, y ahí conozco a la Nuria y al Roberto. Entonces yo ya fui a las conferencias de Physical Computing de Patricio Palacio y Carolina Pino, y yo nunca he sido muy como fan de hacer yo misma instalaciones. La instalación como que no me llamaba mucho la atención por esta misma obsesión con la pintura, pues como el formato ahí cuadrado, medio ventanal, es como que esos límites me interesan. Tal vez no que sea cuadrado exactamente, como bueno, está todo el tema Madí, que es otra cosa que después estudié, que era salir del concepto ventana. Pero tal vez que este tema ventana, de estos límites tan simples que es como el rectángulo o el cuadrado, y poder crear en un espacio tan limitado, es algo que a mí me interesa, pero me interesa por algo personal, no por algo universal. No es como para que todos los artistas estén en este límite, sino que a mí me interesa como qué se puede hacer dentro de este límite. Y yo creo que eso es por mi formación pictórica, que como que me interesó demasiado esta magia de tener este pedacito blanco y poder generar como mundos dentro de ese pedacito. Entonces, bueno, volviendo aquí a la etapa del Physical Computing, es que voy a esta conferencia, me parecía muy interesante, muy alucinante, pero a mí no se me ocurría ninguna instalación porque yo no quería hacer instalación. Se me ocurrían cosas chistosas como una cama que tuviera atrás un corazón de LED. Entonces cuando la pareja estuviera haciendo el amor se prendieran unos pocos LED, pero cuando la pareja ya estuviera en el orgasmo se prendieran todos los LED. Esa era la cosa que se me ocurría, pero obviamente no lo iba a hacer, ni tuve la intención de hacerlo, eran como chistes para mí. Entonces obviamente no veía el Physical Computing como para mí, pero un día me desperté y dije, wow, con esto puedo meterlo digital. Existen estas cosas microcontroladores, se están haciendo como accesibles para los artistas. Puedo meterlo digital dentro de una pintura. Y ese día dije, yo voy a hacer una pintura y tiene que ser electrónica y tiene que ser interactiva. Entonces dije, desde el día voy a trabajar para hacer una pintura electrónica interactiva. Y por eso es que me interesa que contar el proceso, porque no fue una cuestión de que yo quiero hacer algo choro, con esto voy a matar. No era la idea. La idea era poder llegar como a puerto con esta obsesión, con un solo tipo de trabajo y no tener que hacer 10.000 tipos de trabajos distintos, ¿me entendiera? Como también llegar a puerto. Yo siento que llegué a puerto, era como parir un hijo, era como el 9º mes de embarazo, era eso, era como por fin encontré como el camino, las herramientas para poder generar lo que yo quiero. Y ahí hice esa pintura que era emociones indebidas, yo no tenía ni idea cómo conectar LED, de hecho puse 100 LED en serie, funciona, pero se echan a perder los transformadores, pues, porque un amperaje demasiado alto, entonces tendría que tener así como de 10 amperes el transformador. Bueno, después lo separé en grupos, aprendí a hacer focos LED y qué sé yo. Así que ahora soy capaz de hacer ese tipo de trabajo sin ninguna ayuda. Y después fui avanzando, trabajé con el Roberto Larraguibel, que me hizo la propuesta de trabajar con 4 placas de acrílico, y él me hizo un sistema maravilloso con LED RGB que iban cambiando, también con interacción. Y yo hice un tallado súper minucioso, que ahí está como la cosa técnica, entonces se mezcló muy bien como las dos técnicas, ¿me entendí? La técnica minuciosa de un artista que tiene ya experiencia con lo que es la imagen, y el trabajo técnico de otro artista que tiene experiencia con lo que es la electrónica. Así que fueron unas pinturas que para mí fueron muy, muy impresionantes. En realidad no eran pinturas, eran grabados, pero yo lo propongo conceptualmente como pintura, de hecho le llamo pinturas de luz. Después aprendí a hacer el tema de los RGB yo misma, el tema de los sensores yo misma, y todavía me falta un poquito de programación. Y bueno, y después como para meterme en la electrónica empecé con la idea de las pinturas demenciales, pintura. Bueno, de los nombres, ponte tú, cuando puse ito.lab era porque un amigo que es Claudio me decía, llegó Ito Lab, porque llegaba en ese momento como que nadie tenía proyector ni nada, entonces yo
como que todos mis esfuerzos los dedicaba en ese tipo de cosas. Entonces llegaba con el computador, el proyector, los parlantes y armaba toda la cuestión. Entonces este amigo me tiraba la talla y me decía ito.lab, como la ito y en ese momento estaba el tema de los labs, y yo siempre le decía a la gente, cada uno de nosotros es un laboratorio, nosotros somos el Media Lab. Y en esa cuestión fui súper firme, o sea, siempre les decía lo mismo, no hay que crear como Chile Media Lab, Santiago Media Lab, no, si ya existimos, ya somos un Media Lab, nosotros somos el Media Lab, y eso para mí era como muy importante. Y entonces este amigo me decía Itolab, entonces ya así le puse Itolab. Y después la pintura demencial fue la brisa MP, que me dice Ito y su pintura. Entonces yo tengo como esa capacidad como de, buena, pintura. ¿Te fijas? Y voy tomando así como de los otros. Por eso que ayer yo le daba tanto énfasis como a lo colaborativo. Bueno, vienen las pinturas demenciales, y la idea de las pinturas demenciales era poder meter la electrónica en la pintura, y justo encontré unos pedazos de Plumavit, a Isla Pol le dicen en otros países, porque en otro lado tú dices Plumavit y no tienes idea de lo que es, y empecé a meterle cuchillo. Me eché a perder mi primer cautín porque juraba que podía con el cautín derretir el Plumavit, pues se echan a perder, no lo hagan. Y empecé a meterle los cables y silicona, y me iba a la calle Make y compraba así por mayor juguetes con electrónica y sonido, y funcionaba increíble. Y después empecé a ir a todo taller de electrónica, porque por suerte acá en Chile vino como toda esa onda. Entonces en la Bienal de Video hicieron talleres, la Telefónica hizo un taller maravilloso donde conocí a Gilberto Esparza y Marcela Alma, y a ti. Y fue un taller increíble. De hecho ese on-off, yo llegaba a hacer talleres de ese mismo circuito, porque después yo hice un taller de eso, porque cuando necesité trabajar con sensores busqué un montón de opciones, y esa era como la más simple, barata y práctica. Entonces lo he enseñado yo también por lo mismo, para que la gente sepa que existe ese circuito que no es tan conocido. Bueno, y así empecé a hacer estas pinturas demenciales, y como quería hacerlo colaborativo, también pedí a la gente que me trajera cosas. Entonces me llegaban radios, la Brisa MP me trajo un juguete maravilloso que quedó una pintura preciosa. Entonces empecé a hackear el circuit bending, y así empecé a aprender. Pero después me di cuenta que era todo súper experimental. Me pasó también, que ayer lo conté, que vendí una pintura que era de 1 metro por 1 metro, y es puro circuit bending. Entonces yo decía, pucha, esta persona que me lo compró, yo no le puedo garantizar que esto va a durar, o sea, no tengo idea cuánto va a durar. El circuit bending por principio no garantiza nada, porque es hackeo de circuitos, y estos eran unos circuitos que ni te cuento los hackeos. O sea, había un piano que de repente yo junté un diodo con una resistencia y me salió un sonido alucinante, así como submarino, así como hacerte como el infinito. Y yo dije, ya, pero esto lo voy a exponer en Brasil, ¿y qué pasa si estoy en la mitad de la exposición y este circuit bending se echa a perder? No, mejor lo saco. Y saqué la conexión y nunca dejó de sonar así. Y nadie sabe por qué, una cuestión extrañísima, es como si se hubiera hackeado el mismo circuito integrado y sabes tú que hasta el día de hoy funciona. Entonces yo decía, si va a venir una persona que, a pesar de que yo le digo que es experimental, y le dije a la galerista que no vendiera esa pintura porque era experimental, y me la compran igual, entonces ahí me sentí con la responsabilidad de hacer circuitos más estables. Entonces ahí ya empecé con el tema de aprender bien el Arduino, y de hecho ahora estoy trabajando con Gustavo Muñoz, que es un electrónico, y nuestro meta es generar 5 o 6 circuitos hiperestables que me hagan exactamente lo que yo necesito. Igual lo aleatorio nunca va a dejar de ser, pero tú puedes programar que sea aleatorio, pero el circuito en sí, o sea, estoy en la parada ahora de usar el mejor cable, la mejor soldadura, el mejor sensor, porque quiero hacer algo que perdure, pero sobre todo que si la persona que compra, porque yo vendo, o sea, puede ser políticamente correcto o incorrecto, gustarle a la gente, no, pero a la gente le gusta comprar mis pinturas.
Entonces yo no quiero que me pase que voy y me dicen, oye, se me echó a perder. Claro, ¿cómo no se les echa a perder si es todo hackeado? Po? Entonces tengo que de repente, incluso por suerte no he vendido tantas, entonces ir a buscar esas pinturas, cambiárselas por otras y quedarme yo con eso experimental. De hecho, las pinturas demenciales yo no las tengo a la venta, no las vendo. Pues yo las tengo, hay algunas todavía en Alemania, me estoy recuperando, las quiero como reparar bien y meter en una cajita y queden ahí como un, no sé, un patrimonio mío. Un testigo. Claro, un testigo que tal vez de 30 años más o cuando yo esté muerta se haga una retrospectiva y ahí estén, ¿entendés? Porque son importantes para mí ahora emocionalmente también. Bueno, también el hecho de haberme metido a trabajar sobre Plumavit y todo eso también fue súper innovador. O sea, yo he estado con un amigo, Gabriel Vanegas, por ejemplo, me decía, yo nunca he visto algo así. Que alguien se meta a pintar en Plumavit y le meta circuito al Plumavit, entonces sin querer yo de repente es como la gente me dice, la Hito es pionera, es innovadora, pero yo nunca he tenido la intención de ser ni pionera ni innovadora, así que a mí eso no me interesa. De hecho, dentro de lo que es arte y tecnología, quedarse pegado en la pintura es lo más retrógrado que hay, ¿me entendés? Pero sin querer, buscando mis propias soluciones, logro cosas así que de repente, esto nunca se ha hecho. Y a eso se le da N valor en el arte, pero yo no encuentro que no tiene ningún valor, o sea, que se haya hecho o no se haya hecho es lo de menos. Sí, pues. ¿Cachai? Es como eso de la vanguardia por la vanguardia. Yo soy como más, como me gusta más como piensan los indígenas que los ancestros. Le dan valor a los ancestros y al pasado. Y le dan súper valor a lo que viene detrás, a lo que tú eres gracias al trabajo de miles de personas hacia el pasado. Exactamente. Entonces yo soy mucho más de esa opinión que de como, que la vanguardia por la vanguardia y hacer lo que nadie ha hecho, pero que bueno, que eso acá es como ridículo. O sea, está bien, el futuro y la tecnología y los avances tecnológicos son parte importante, pero no a un nivel así de caballo ciego que va sin mirar lo que pasa al lado ni lo que pasa atrás, ¿me entendés? O sea, por algo somos seres humanos y no somos caballos domados, o bueno, casi.